Continuamos esta tarde aquí en Los Periodistas y le damos la bienvenida a este espacio de información y de análisis también a la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es un nombre amplio, Blanca Lilia Ibarra. Blanca Lilia, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida a Los Periodistas. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes, mucho gusto en saludarles. Pues es de enorme relevancia el hecho de que el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia no pueda sesionar porque 3 de sus 7 integrantes están pendientes de designación en el Senado y mañana concluye el periodo ordinario de sesiones en el Congreso y en la Cámara de Senadores, por tanto. ¿Y qué expectativas hay de que pueda mañana designarse pues a los 3 comisionados o por lo menos a 2, porque hay otro que tiene a su favor una suspensión judicial? ¿Cuál es el escenario, Blanca Lilia Ibarra, de ante esta circunstancia cuya responsabilidad pues es nada menos que el Senado? Gracias, Álvaro. En efecto, como tú sabes, el pasado 31 de marzo concluyó un tercer comisionado su encargo y con ello quedaron 3 vacantes, lo que lleva a que, de acuerdo al artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia, el INAI no tenga el quórum legal para poder sesionar. Nosotros hemos abordado distintas formas de defensa de nuestra institución para que podamos seguir resolviendo semanalmente los recursos de revisión entre las personas que están inconformes con las respuestas de la autoridad. Sin embargo, pues con el día de hoy se cumplen ya 3 semanas que no podemos sesionar. Y estamos hablando prácticamente de que son cerca de 2,000 recursos de revisión los que están detenidos. Seguimos haciendo el trámite correspondiente, las 4 comisionadas y el comisionado con nuestras ponencias seguimos realizando cada semana el estudio, el análisis correspondiente. Los asuntos están listos para votarse, listos para subirse al Pleno. Estamos hablando de 2,544 recursos de acceso a la información y 465 en materia de datos personales, pero bueno, pues si no hay el quórum legal, el INAI está imposibilitado de sesionar. Y una vez que se concluya el periodo ordinario de sesiones en el Congreso, que probablemente sea mañana o a más tardar el viernes, si es que digamos, se prolonga una sesión como la que hubo ayer y el día de hoy en la Cámara de Diputados, el INAI quedaría paralizado porque está descabezado. Mira, como tú sabes, el Senado de la República es el que tiene el balón en su cancha. En efecto, estamos prácticamente a punto de que concluya este periodo ordinario de sesiones, pero debo ser enfática de que el INAI no está paralizado. El INAI sigue recibiendo y tramitando los recursos de revisión, pero no los puede votar. Sin embargo, también tenemos otras funciones específicas relevantes, como la capacitación a los sujetos obligados, que son más de 800 a nivel federal. Seguimos siendo cabeza del Sistema Nacional de Transparencia, donde están los 32 organismos garantes con quienes mantenemos una estrecha vinculación. Llevamos a cabo tareas de capacitación, de socialización del derecho y naturalmente el tema que está en este momento inhabilitado es que podamos resolver los medios de impugnación, que es algo sustantivo y es algo central porque es la defensa que tienen las personas de que las autoridades les respondan adecuadamente y de que puedan ejercer a plenitud sus derechos. Por la información que usted tiene, por la comunicación institucional
que tiene también con el Senado o con el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación, aunque se trate de un organismo constitucionalmente autónomo, ¿qué información tiene de si mañana o antes de que concluya el periodo de sesiones puedan por lo menos designarse a uno de los comisionados? Y, de no ser así, ¿hasta cuándo podría ser designados? Sí, mira, hemos leído con mucha atención distintas declaraciones que han hecho senadoras y senadores de distintos grupos políticos. Han manifestado, por un lado, que se está intentando el presidente de la Jucopo, digamos, llegar a los consensos necesarios para llevar a cabo el nombramiento. Igualmente, otros grupos parlamentarios en el Senado de la República están trabajando para que esto salga adelante. Por lo menos un nombramiento necesitamos para que podamos recuperar el quórum. Yo quiero decirte que naturalmente, Álvaro, hacemos votos y pedimos respetuosamente al Senado de la República que pongan por delante la agenda de los derechos humanos en el Estado mexicano y que tiene que ver con garantizar la tutela efectiva de estos dos derechos que en más de 2 décadas se ha ido construyendo en México y que hoy, bueno, pues el INAI naturalmente, más allá de que ha recurrido también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentando una controversia constitucional y inicialmente, como tú sabes, se pidió que se hiciera una suspensión para que pudiéramos sesionar con los 4 comisionados y fue negada. Bueno, pues estamos a la espera también de que la Corte pueda entrar a fondo al estudio de esta controversia, pero sobre todo, reitero, enviamos una atenta y respetuosa petición a las y los señores senadores para que hagan el nombramiento que les corresponde a ellos. Estamos diciendo que hay 2 procesos en curso, el del comisionado que terminó el 31 de marzo de este año y el de 2 comisionados que concluyeron su gestión el año pasado. Así que son horas definitivas, son horas determinantes para que el INAI pueda seguir garantizando estos 2 derechos humanos. Mucha gente, todavía después de 20 años de haberse creado esta institución, primero como IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, aún hay muchos mexicanos que no conocen o son recelosos de lo que hace el INAI, comisionada. Y más si, por ejemplo, se ampararon para no sujetarse a un régimen de austeridad como la que impulsó en el Ejecutivo y en el Legislativo el presidente de la República. ¿En qué beneficia a los mexicanos de carne y hueso, no solamente a las élites, la existencia del INAI? Bueno, en primer lugar, yo quiero hacer una aclaración porque se ha confundido a la gente. Las y los comisionados no nos amparamos frente a la ley de austeridad republicana, nos bajamos el sueldo y se suspendieron esas prestaciones que en el pasado existían. Entonces, es falso que en el INAI nos hayamos amparado. El INAI también ha, tenido a la baja su presupuesto, ha tenido que ajustarse desde el año 2018 en casi un 30%. Y hemos tratado de ajustar los programas, la operación en sí del instituto, sin que eso merme las funciones sustantivas que tiene el INAI. Y yo estoy hablando de algo importante, Álvaro. Tú eres periodista, pero cualquier persona puede utilizar el derecho a saber como un instrumento llave para utilizar los derechos. Necesitamos una sociedad más informada, no solamente para saber, sino para poder decidir mejor y también para poder elegir mejor. Y la utilidad del derecho a saber es muy amplia.
no solamente se relaciona con los grandes casos de corrupción, que también quiero ser enfática, que desde hace 20 años, desde el gobierno en su momento del presidente Fox hasta el actual gobierno, los distintos integrantes de los plenos han actuado y han abierto información. Hemos dado a conocer aquellos casos relevantes que han sido producto de solicitudes de información y que en su momento han sido grandes escándalos porque son hechos relacionados con actos de corrupción. Pero también el INAI sirve a las personas para ejercer su derecho a la salud, para ejercer su derecho a la justicia, digamos, digno, para poder utilizar también la información de sus semanas cotizadas, acceder a su expediente clínico, qué sé yo. Hay mucha información que le es útil a la gente. Por supuesto, es todo un reto, Álvaro, y coincido contigo. El INAI es intangible la acción que tiene para el ciudadano de a pie. No obstante ello, coadyuva a tener una ciudadanía más informada y desde luego una ciudadanía que exija mayor rendición de cuentas. Y estamos hablando de todos los niveles de gobierno, no solamente en el ámbito federal, sino aquellos ayuntamientos, aquellos presidentes municipales de cualquier lugar del país. Le pregunto el caso, digamos, el beneficio que tiene para los mexicanos que efectivamente lo ven inasible, sobre todo porque no conocen, como sí conocemos quienes somos iniciados en el ámbito de la información, por ejemplo, cómo se formula una solicitud y si el ente obligado no la proporciona, entonces uno puede recurrir al INAI a presentar un recurso. Sí, pero la mayoría de la gente no, y más cuando, por ejemplo, se habla de privilegios, de que los servidores públicos del INAI no solamente ganan más que el presidente de la República, sino que tienen una serie de prestaciones que, como usted lo han negado, digamos, ofenden también a sectores más vulnerables de la población. Por eso, la importancia también de platicar, de que usted informe a este auditorio sobre la importancia y cómo, si la sociedad, si los mexicanos coinciden en la importancia, que haya un arropamiento. Y yo no sé si a estas alturas realmente lo tiene el INAI, Presidenta. Bueno, en primer lugar, lo hemos dicho en numerosas ocasiones, las y los comisionados del INAI no ganamos más que el presidente de la República, ni tenemos las prestaciones que había antes, únicamente las que se dan por ley. La información completa de nuestras remuneraciones es pública y reitero, no estamos incumpliendo la norma. Es importante lo que refieres, Álvaro. En efecto, desde el 2016 que entró en operación la Plataforma Nacional de Transparencia, se han ingresado a nivel nacional más de 8 millones de solicitudes de información. ¿Qué quiere decir esto, Álvaro? Que han ido creciendo. En la medida en que la gente sabe que existe el derecho de acceder a la información pública o de proteger sus datos personales, han acudido, han recurrido, digamos, para que cuando no son respondidas sus preguntas puedan recurrir a los órganos garantes locales en todas las entidades federativas o al órgano nacional que es el INAI. Incluso en los recursos de revisión, las personas no requieren conocer el marco jurídico en la materia. Nosotros hemos abierto un centro de atención a la sociedad que recibe pues llamadas para pedir orientación o para hacer solicitudes, y nosotros estamos también yendo a las entidades federativas a socializar el derecho, a buscar la forma de que los y las estudiantes se enteren y utilicen también este derecho. Trabajamos también programas de socialización del derecho y de la ruta de la privacidad, donde buscamos concientizar a la gente de la importancia que tiene en el uso de sus datos personales. Porque el INAI no solamente es acceso a la información pública, Álvaro, lo sabes que también es el otro derecho fundamental,
y que es la protección de los datos personales. Es un reto muy grande el que tenemos que socializar el derecho aún más en todas las comunidades, pero también hay que decirlo que tenemos resistencias para entregar la información. Yo creo que la concepción está en que lo público sea cada vez más público y en que no tenga que mediar una solicitud de información para que y entreguen oportunamente la información que a la sociedad necesita. Por último, de mi parte, yo le pregunto también si advierte una animadversión de parte del gobierno de la República, también del presidente, que claramente ha expresado su recelo o su desconfianza en el INAI. ¿Advierte usted que hay una animadversión oficial? Mira, el INAI tiene una relación dinámica con todos los sujetos obligados. Estamos hablando de los tres poderes de la Unión, de los sindicatos, de los partidos políticos, de los órganos constitucionalmente autónomos. Naturalmente, y lo he dicho en distintas entrevistas y foros, el INAI no nació para ser cómodo para el poder público. El INAI nació para atender las demandas de la población en términos de la información que se requiere y muchas veces esa información resulta, por supuesto, incómoda porque evidencia malos manejos. En ese sentido, hemos atendido naturalmente una relación de capacitación con el Poder Ejecutivo, con todas sus unidades de transparencia, de diálogo también, por ejemplo, con la Secretaría de Función Pública, que es el enlace natural. Hemos tenido también digamos, encuentros con otros secretarios de Estado, pero sabemos que, bueno, pues el acceso a la información no es cómodo y efectivamente ha habido distintas manifestaciones del presidente de la República para cuestionar el trabajo del instituto, pero sí puedo decirte, Álvaro, que nos mantenemos firmes en la convicción y en el compromiso que tuvimos al asumir el cargo de comisionados de información. Hoy precisamente estoy cumpliendo 5 años en el encargo. También estuve en mi estado atendiendo estas tareas sustantivas para la democracia, esa en la que creo, pero sobre todo es un tema que llegó para quedarse en la agenda de la rendición de cuentas de este país. Sea cómodo o no para las autoridades en turno, la agenda de la transparencia tiene que seguir siendo una exigencia social de todas las personas. Muchísimas gracias, comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra, quien en efecto hoy hizo público a través de sus redes sociales que hace 5 años fue designada comisionada y luego comisionada presidenta del INAI, que ahora le faltan tres comisionados. Con uno que el Senado pueda designar, operaría el Pleno para poder resolver todas o para poder sesionar y resolver todas las impugnaciones que están acumulándose, que son más de 2,000, decía comisionada presidenta. Así es, Álvaro. Muchas gracias. Cumplo 5 años como comisionada del INAI y en diciembre estaré cumpliendo 3 años como comisionada presidenta. Y llevamos pues más de 2,500 recursos que están ahí acumulados, puedan sueltos que esté con el pleno de este instituto. Muchísimas gracias, comisionada presidenta, por informarle al auditorio, que es el objetivo, de lo que realiza y el momento que vive el INAI. Muchísimas gracias y aquí seguimos a sus órdenes. Muchas gracias, Álvaro. Muy buenas tardes.